Yo soy neoyorquino. Nueva York era otro mundo en aquel entonces. Y yo fui a la primaria en una escuela que hoy la llamarían multicultural. De hecho, yo era el único estudiante en mi clase de sexto de primaria que hablaba inglés, de idioma materna. Y era una zona de inmigrantes de clase trabajadora y de mucho lujo en términos de los ambientes urbanos de hoy. Yo fui a la Universidad de Columbia, apoyado por programas gubernamentales. Columbia pues era y sigue siendo una universidad privada, pero mi educación fue subsidiada, bueno, fue patrocinada por el Estado de Nueva York. Y yo tuve enormes posibilidades de estudiar ciencias sociales y trabajar con gente que vendrían a ser algunos de los líderes mundiales en las ciencias sociales. Mi primer maestro de ciencias sociales fue Immanuel Wallerstein, que hoy en día pues, es reconocido como un líder en el mundo de las ciencias sociales. Él acababa de regresar de África, donde estaba haciendo su investigación de doctorado, y a veces confundía entre hablar inglés y francés. Era un maestro muy interesante, muy novato, como yo vendría a ser aquí, en cierta forma. Y después decidí especializarme, tomar el major, como dicen allá, de economía, con la idea de que la economía era una disciplina que podría ofrecer maneras de mejorar la vida de la gente. Esta idea viene de mi propia formación, mis antecedentes familiares. Mi padre era trabajador en un sindicato textilero, y yo pasé parte de mi juventud en reuniones sindicales, en marchas de derechos civiles y en luchas políticas, bueno, movilización política que volvería muy rápido en ser luchas contra la guerra, contra la intervención imperial norteamericana, que aún en los 50 se estaba avisorando que iba a ser la conflagración que volvió a ser Vietnam. En Colombia yo tuve mucha suerte. Yo hice toda mi carrera al lado de economistas que también volvieron a ser importantes, eran jóvenes en aquel momento. Quizás uno de los economistas con el cual yo
tuve una conexión más notable, era Albert Hirschman. Hirschman en aquel entonces era muy poco conocido, pero era un tipo cuyas puertas de su oficina siempre estaban abiertas y pues estaba escribiendo su disertación, su doctorado, que que resultó ser un libro extraordinario. Ojalá que otra gente pudiera escribir una tesis doctoral que volviera a ser un libro de texto de lectura obligada. Se llama La Estrategia del Desarrollo Económico. Hirschman era muy importante, de origen europeo, de gran sensibilidad, a diferencia de los economistas más renombrados que estaban en Colombia. Había unos muy famosos que tenían la idea que yo tendría que ser un economista al servicio de la banca, de las finanzas y del Estado. Y las diferencias entre nosotros eran en este sentido muy importantes, y se molestaron un poco con mis asociaciones con Hirschman y Wallerstein.